platicaremos que el expresidente de México, Felipe Calderón, vociferó contra el Tren Maya y echó espuma por la boca porque el día de hoy el gobierno de López Obrador comenzó con las primeras obras. Veremos cuál fue el artículo que citó Felipe Calderón y que convenientemente solo citó lo que le convenía y otras partes no las quiso mencionar. También abordaremos cómo algunos comentócratas se subieron a la ola, pero cómo no contaban con la astucia de diversas personas en redes sociales quienes le dieron hasta para llevar. Veremos algunos beneficios, algunos riesgos del Tren Maya y por supuesto te daremos nuestras espinosas conclusiones. Bienvenidos al Nopal Time, soy Sol Soltero y hoy te presentamos Ponen en su lugar a Felipe Calderón. ¿Listos? ¡Comenzamos! Mis queridos Nopaleros y Nopal Sisters, en los últimos días hemos visto a los expresidentes panistas que han estado criticando todo lo que huela a cuatro y transformación, que si bien es sana la crítica, pero viniendo de ellos como expresidentes que tuvieron la oportunidad de gobernar y que la regaron tanto, ahí sí cambia la cosa, sobre todo en Felipe Calderón, que cada día se han venido destapando más porquerías, más detalles de corrupción. Por ejemplo, hace unos días nos enteramos cómo con barcos de la Marina se estuvo ayudando para traer perico y llevarlo a Estados Unidos. Y así como ese escándalo, muchos otros con los que la justicia estadounidense y justicia mexicana deberían de estar tras sus pasos para que pague todas las que debe. Como les digo, Felipe Calderón ha andado muy de lengua larga y muy crítico contra el Tren Maya, como si no tuviera tanta cola que le pisen. En particular, veamos esta publicación en donde le dieron hasta para llevar. Felipe Calderón puso: en riesgo la mitad de la población nacional de jaguares con el Tren Maya. La reserva de la biosfera de Calakmul es de las 20 selvas más extensas que quedan en el planeta. Partirla con una vía y lo que esta trae será darle en la torre. En unos minutos más estaremos analizando esta nota con la que se está colgando Felipe Calderón. Sin embargo, fuera del tema, decirles que en particular sí me da mucha tristeza y me conmueve enormemente esta carita del jaguar que hace. Miren, no he comido. No quieren acabar con mi casa. Ahorita veremos de qué se trata. Pero bueno, fuera de bromas, veamos la declaración del propio López Obrador de cómo va a ser el inicio de las obras del Tren Maya. En los estudios nada más aclararles que es sobre la vía que ya existe. No es comenzamos en Palenque, Tenosique, Escárcega, ese tramo pues se construyó desde el gobierno de Miguel Alemán, poco antes. O sea, ya existe. ¿Se acuerdan de ese tren que tiene un nombre? Pues por ahí pasa. Es el tren de carga. Más que ahora esa vía, ese derecho de vía, se va a utilizar. Como ustedes acaban de escuchar, mi querida familia Nopal Times, por lo pronto los trabajos del Tren Maya se están realizando por donde ya existe una vía. Por lo tanto, López Obrador ya ha mencionado que no se va a derrumbar ni un solo árbol. Seguramente se ha de referir a esta etapa en donde ya 500 kilómetros de vía existen desde la época de Miguel Alemán. También valdría la pena tomar en cuenta parte de lo que publicó el gobernador de Chiapas, quien señaló en el discurso del día de hoy. Arranca el evento del Tren Maya con mensaje del gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadena, quien enfatiza que por el momento son trabajos de rehabilitación de vías ya existentes y que estos no tendrán impacto negativo. Asimismo, también podemos ver que López Obrador señaló que a más tardar en 2 meses estaremos mandando la licitación del Tren Maya para los primeros 4 tramos de la vía que ya se tiene derecho. López Obrador en ceremonia en Palenque, Chiapas. Por otra parte, también tenemos esta publicación que citó Felipe Calderón, la cual dice un total de 2,000 jaguares, de los cuales 1,000 habitan en la reserva de la biosfera de Calakmul, se encuentran en riesgo por la construcción del Tren Maya. Esta fue la nota que citó Felipe Calderón para estar haciendo su famosa y esplendorosa crítica. Sin embargo, valdría la pena no perder de vista que esta nota tiene varios datos que curiosamente Felipe Calderón no quiso mencionar, y entre ellos podemos ver que especialistas ambientales ya han tenido acercamientos con Jiménez Pons, quien es el titular del Fonatur y que es la dependencia encargada de llevar a cabo los trabajos del Tren Maya. Veamos qué dice esta misma nota que citó Felipe Calderón y que no quiso mencionar.
Un total de 2.000 jaguares, de los cuales 1.000 habitan la reserva de la biosfera de Calakmul, se encuentran en riesgo en la construcción del Tren Maya. Así lo expuso Gerardo Ceballos, presidente de la Alianza Nacional para la Conservación del Jaguar, en una reunión que sostuvo a finales de octubre con el titular del Fondo Nacional del Fomento al Turismo, Fonatur, Rogelio Jiménez Pons. De forma posterior, también el investigador indicó que los estudios de impacto ambiental deben de ser especialmente rigurosos para verificar la factibilidad del proyecto, toda vez que la reserva de la biosfera de Calakmul, el hábitat natural del jaguar, es uno de los 3 macizos forestales más importantes que quedan en el país. Calakmul es una de las 20 selvas más extensas que quedan en el planeta. El trabajo de conservación que se ha hecho ahí es muy importante, por ello la preocupación expone el investigador. Y ojo, con lo hasta aquí expuesto podemos ver que sí existe un riesgo, pero también hay una parte muy importante que podemos ver en pantalla, la cual dice: trabajo en conjunto en defensa de la biodiversidad. El pasado 23 de noviembre, Ceballos envió a Pons una carta en la que resume los puntos tratados en la conversación de finales de octubre y que hoy se da a conocer. En ella agradece la disposición a dialogar y expone la disposición de la alianza en apoyar el diseño y evaluación del proyecto con elementos técnicos y científicos que sirvan para mitigar sus impactos ambientales negativos. ¡Wow, wow, wow! Como podemos ver, mi querida familia Nopal Times, actualmente existe una coordinación y se están contemplando todos estos riesgos que podría tener esta parte del Tren Maya, que ojo, no es en donde se está comenzando a trabajar, porque donde se está comenzando a trabajar es sobre vías ya existentes. Por otro lado, parte de la información que no quiso y no le convino decir a Felipe Calderón son estos 2 interesantes párrafos para señalar que sí existen posibilidades de llevar a cabo el Tren Maya sin afectar el medio ambiente ni poner en riesgo a los bonitos jaguares que ponen mirada triste. Aquí dice este párrafo: dependiendo de las características del tren, se debería determinar el número de ubicación de pasos de fauna elevados a lo largo del trazo del tren, para fauna mayor como jaguares y tapires. Además, deberán adecuarse los viaductos, obras de drenaje y pasos para que funcionen como pasos de fauna de especies de menor tamaño, como ocelotes y osos hormigueros. Ceballos abunda que si el proyecto se hace bien, puede ayudar a restablecer la conectividad de los hábitats del jaguar que están impactadas por el sistema de carreteras existentes, a lo largo de los cuales se ha planteado la vía férrea. Los pasos para la fauna, además de reducir la fragmentación del hábitat, también pueden servir para disminuir el atropellamiento de animales silvestres. Miren, muy interesante todo esto, que sí existen estas alternativas, como por ejemplo establecer estos pasos de fauna y así que puedan cruzar las especies de un lado a otro y que no se arriesguen a que nos las atropelle el tren o algún carro, como hoy en día ya existen por las carreteras. Otra de las cosas que no quiso mencionar Felipidrín Calderón es esta nota. Anuncian las primeras licitaciones del Tren Maya el 16 de diciembre. López Obrador insiste que no se derribará un solo árbol, pues la mayor parte del proyecto está planteado sobre los derechos de vías ya existentes. En su conferencia matutina de este viernes, el mandatario mexicano aseguró que durante las obras que arrancan el próximo domingo en Palenque no se va a tirar un solo árbol y que iniciarán en los municipios de Palenque, Tenosique y Escárcega en un tramo donde ya existe vía. Asimismo, también López Obrador señaló que se va a licitar lo que se requiera. Ahora es por administración, lo que inicia es Fonatur, pero se van a lanzar las licitaciones, detalló. El director jurídico del Fondo Nacional del Fomento al Turismo, Fonatur, dijo en entrevista aparte que también continúan las licitaciones y hay muchos estudios, pues donde no hay vía están obligados a realizar más estudios, como aquellos de topografía, mecánica de suelos, geofísica, pero sobre todo ambientales. Finalmente, los últimos 2 párrafos muy relevantes sobre esta obra son los siguientes. El presupuesto federal que se va a comprometer durante la ejecución del Tren Maya es de alrededor de 80,000 millones de pesos. Y tendremos que salir por los inversionistas privados para que pongan el resto. En total, la infraestructura se tiene un cálculo preliminar de 150,000 millones de pesos para la vía, explicó. El Tren Maya debe de estar en operación en un plazo máximo de 5 años y si nos apuramos en 4 años y medio, aseveró el funcionario. Por lo tanto, como pudimos ver, el mismo artículo de Animal Político que citó Felipe Calderón ya se estaba estableciendo que existía una coordinación entre autoridades del gobierno morenista con los propios especialistas quienes alertaban estos riesgos con el jaguar mexicano. Sin embargo, Felipe Calderón le importó 3 hectáreas de pepino, pero las redes sociales lo pusieron en su lugar. Como lo prometido es deuda, veamos ahora unas de las reacciones con las que le dieron a Felipe Calderón un tremendo toma la cachetón y
con remolineada incluida. Dice por ejemplo Juan Cornejo: de acuerdo con la protesta, pero primero pide disculpas por todas las playas que vendiste y por los ecosistemas que les diste en la maíz. ¡Di caramba! 426 likes. Por cierto, de igual manera, Joel Cap publicó: le llora a los tigritos y no a todos los humanos que pasaron a mejor vida por su culpa. ¡Qué raro! También este comentario fue muy popular, sí que nos deja mucha reflexión. De igual manera, Ignacio Hernández publicó: ya se empieza la construcción del Tren Maya. ¿Ven ustedes algún árbol derribado? ¿Daños al ecosistema? Solo se rescatará líneas de ferrocarril ya instaladas hace años. Como podemos ver en la imagen, sí, actualmente solo se está trabajando sobre vías ya existentes. De igual manera, otro que le dio con todo a Felipidrín Calderón es este usuario quien publicó: jaja, como si te interesara la ecología. Si te dieran una lana por acabar con los jaguares, los eliminarías rápido. Andi caramba, hablarán por toda la corrupción que le saben, ocurrida en el caso del Chapo, nomás será puro tanteo. También los últimos dos interesantes comentarios son este de Manuel Díaz, en el que puso: puedo entender oponerse al Tren Maya por cuestiones de viabilidad financiera, plan integral nulo de carga y conectividad, ecología, también, pero kilómetros y kilómetros de carreteras se han construido en la selva y callados todos. Hashtag Madre Tierra, ilumínanos. Este comentario definitivamente me parece muy interesante y espinoso, sí, porque durante varios años se han concesionado carreteras que le han dado en la torre al ecosistema y muchas personas, muchos medios de comunicación se quedaron callados, sobre todo las grandes televisoras Televisa y TV Azteca, cuando no existía toda esta fuerza de los medios de comunicación en internet. También el último comentario simpático contra Felipe Calderón fue este de Adrián, quien publicó: también hubieses mandado a hacer estudios de impacto ambiental en tu gobierno, por si el perico que transportaban de Sudamérica en buque usando a Pemex se vertía en el océano. La gente es tremenda. Ya por último, sobre este tema, mi querida familia Nopal Times, nosotros opinamos tres cosas. Por una parte, nos parece interesante el detonante de desarrollo social que traerá esta obra del Tren Maya, porque precisamente estaría pasando por varios de estos estados que están en mucha pobreza, como lo es Chiapas, como lo es Tabasco, como lo es Campeche. Y por supuesto, deberá terminar ayudando tanto el desarrollo de Quintana Roo como de Yucatán. Sobre este tema, ya lo escribía Miguel Torruco Márquez, el secretario de Turismo, cuando publicó: a lo largo de la ruta del Tren Maya existen alrededor de 712,000 personas en pobreza, lo que representa el 38% de la población de estas. 145,000 se encuentran en pobreza extrema. El Tren Maya es un proyecto con justicia social, desarrollo y bienestar para las comunidades. Esperamos que sí se pueda generar una enorme oportunidad para muchas de estas personas en pobreza, ya sea trasladándose para poder conseguir y tener mejores oportunidades de trabajo, y por supuesto también ya sea porque puedan recibir el turismo y que también en sus municipios pues puedan encontrar este desarrollo que tanto necesitan. Como punto número 3, creemos que la verdadera oposición va a estar desde las redes sociales, pues termina siendo muy irónico que muchos comentócratas o sobre todo muchos politiquillos, sí, primero vociferan y despotrican porque dicen que no se toman en cuenta a las comunidades indígenas, y de manera posterior, cuando sí se contemplan, ahora les parece una burla o un cinismo. Veamos por ejemplo unas de las publicaciones que nos parece muy interesante cómo reflejan esta incongruencia de la oposición. Dice Yaret Cisneros: escena 1, la oposición pidiendo que se tome en cuenta a los indígenas para construir el Tren Maya. Escena 2, indígenas hacen su ritual para pedir permiso a la Madre Tierra. Escena 3, la misma oposición se burla del ritual indígena. Obra: la oposición es un circo. Wow, sin duda esta publicación es muy ejemplificativa de esa contradicción de los comentócratas exchayoteros, pero sobre todo también de esos politiquillos como Felipe Calderón que vociferan y critican todo lo que pueda generar una oportunidad de crecimiento y desarrollo para el país. Ahora sí, por último sobre este tema, me gustaría preguntarles, mis queridos nopalones y nopalsisters, ¿qué opinan de toda esta crítica de Felipe Calderón? ¿Por cuánto tiempo creen que pueda durar? ¿Será acaso todo el sexenio para intentar darle una ayudadita a Margarita Zavala? ¿O será mientras lo alcance la justicia por todas las dagas que hizo de corrupción que cada vez están saliendo más? Lo que sea que opinen, no se olviden de participar. Por lo pronto, muchas gracias. Nos vemos aquí todos los días y recuerda, infórmate y no te dejes ver la cara de nopal. ¡Nos vemos! Hoy platicaremos que diversos derechairos echaron no solo espuma por la boca, sino hasta veneno, porque López Obrador se opone a donar su sueldo. ¿Qué fue lo que dijo López Obrador para no querer donar su salario? ¿Cuánto era lo que ganaba Enrique Peña Nieto? ¿Cuánto va a ser lo que va a